Hola, hoy vamos a ver cómo hacer una animación con Anima 2D. Ya sabéis que para las animaciones de personajes 2D podemos hacer lo típico de dibujar los sprites uno a uno en Photoshop o en GIMP y luego irlos cambiando. Pero hay una forma que realmente le da mucha más movilidad a nuestro personaje, que es animarlo como si fuera un esqueleto, es decir, creando los huesos y todo. Y esto se hace con un plugin que se llama Anima 2D y que está para Unity. Fijaros en cómo queda la animación de espera de nuestro personaje. Como veis, los movimientos dan un toque bastante humano al personaje y no tienen nada que ver con los que conseguimos cuando creamos diferentes clips y los vamos usando. Venga, vamos a ver cómo se hace esto. Asset Anima 2D, como siempre esto se hace desde la Asset Store, nos lo podemos bajar o podemos ir a la Asset Store directamente dentro del IDE de Unity. Supongo que ya todo el mundo sabe importar assets, por lo tanto vamos directamente a indicar cuál es. Aquí lo tenemos. Es este, como veis, es propiedad de Unity. Ya hace un tiempo que lo compraron, aunque Unity está trabajando en su propio sistema, que lo integrarán dentro del IDE, pero todavía está un poco verde. Venga, le damos al import. Y a partir de aquí, pues como cualquier package, que esté todo seleccionado, volvemos a darle al import. Bueno, pues ya veis, lo tenemos aquí en el Anima 2D. Y ya se nos ha importado. Una vez ya tenemos el asset importado, lo que tenemos que hacer es empezar a importar la imagen con la que vamos a trabajar. Es una imagen un poco especial, ¿eh? Vamos a verla. Yo la he creado utilizando GIMP, es un personaje que voy a usar para un próximo juego. Fijaros, realmente lo más especial que tiene es que todas las partes que yo creo que van a necesitar ser animadas las he creado por separado. Es decir, todo lo que son las juntas, ¿vale? Todo lo que se puede mover, todo lo que necesita tener un hueso independiente, lo he creado por separado, ¿eh? Como veis, aquí tenemos la cabeza, la columna vertebral, los brazos divididos en dos y las piernas también divididas en dos. Esto es, pues bueno, tenemos las juntas de los hombros, las juntas de las rodillas, pueden mover los brazos, pueden mover las piernas y pueden mover la cabeza. Ya está. ¿Por qué he dicho lo de los dos huesos? Pues porque en la columna vertebral, en lugar de poner un hueso para que se doble toda, podríamos darle un poco de flexibilidad y poner dos huesos, ¿vale? Uno que vaya hasta la mitad y después otro más pequeño. Y entonces lo que haría esto es deformarnos la imagen, depende de cómo movamos los huesos, ¿vale? Tendríamos una columna vertebral con un poco de movimiento. Muy parecido a tal como somos nosotros, que podemos doblar la columna, pero no podemos doblar el fémur, ni mucho menos. Bueno. Venga, vamos a exportar esta imagen. Bueno, este programa es GIMP, es la versión... Bueno, no es la versión gratuita de Photoshop, pero es muy parecido a Photoshop. Aunque supongo que ya todos deberéis tener vuestro programa favorito. Vamos a ver. Aquí lo creamos. Vamos a Unity a ver si nos ha aparecido. Ah, perfecto, aquí la tenemos. Vale, vamos a ver. Bueno. Le cambiamos el tipo, le indicamos que es de tipo sprite. Tampoco es single, le vamos a decir que es de tipo múltiple. Y vamos al sprite editor. Aquí ya también... Seguro que todos sabemos cómo funciona el Sprite Editor. Fijaros que no se ve muy bien, ¿eh? Es difícil distinguir los huesos, pero bueno, yo sé ya más o menos dónde están. Vamos a darle al Slice, le decimos que es tipo automático, que lo haga él, Slice. Bueno, parece que lo ha hecho bien, ¿eh? Aquí tenemos la cabeza, la columna, nuestras piernecitas, los brazos. Perfecto. Le damos al Apply y ya podemos cerrar esto. Y muy bien, aquí tenemos ya las diferentes imágenes que nos ha creado y vamos a ponerlas
Bueno, vamos a empezar a poner los gráficos. Como veis, he quitado la luz direccional y movido un poco la cámara para que lo podamos ver. Le ponemos la cabeza, que es lo siguiente que nos aparece aquí. Vale, es una parte del brazo. Hop, la columna. Este brazo, muy bien. Vamos a animar tan solo la parte superior, porque después lo de animar las piernas sería exactamente igual que los brazos. Vamos a crear primero un objeto vacío. A este señor le vamos a llamar Mark. Vamos a poner todos los huesos aquí. Fantástico. Bueno, vamos a crear otro para tenerlo un poco más ordenado. Muy bien. Bueno, ya lo tenemos, ¿eh? Como veis, lo único que he hecho ha sido cambiar el nombre de los sprites y ponerlos en orden, ¿vale? Para que esté todo un poquito más ordenado. Muy bien, ahora ya tendríamos que crear los sprite mesh. Ya veréis, es muy sencillo. Botón derecho, 2D Object, y le decimos que nos cree el sprite mesh. Pero ahora creamos el de la cabeza. Bueno, ¿qué es lo que nos está dando aquí? Es como un mesh bastante normal, pero nos permite indicarle cuáles son los huesos que van a formar parte de este tráfico, ¿vale? Es decir, qué huesos van a afectarle. Bueno, pues vamos a hacer esto en cada uno de los sprites. Vale, perfecto, ya los tenemos todos con su sprite mesh. Ahora, dentro de Mark vamos a crear otro objeto vacío. ¿Y qué es lo que va a contener? Bueno, este va a contener los huesos, por lo tanto le vamos a decir que es el esqueleto. Y ahora ya pues le vamos a empezar a crear los huesos. Venga, vamos a ello. ¿Cuál creamos primero? Bueno, se va desde 2D Object, le decimos que es un bone. Perfecto, ahí lo tenemos. Perdón, siempre me suele pasar esto. Le doy doble clic y pierdo el foco. Tendría que acostumbrarme a cambiar el nombre por aquí. Va, venga, este va a ser el hueso de la columna. Y lo situamos. Veis que es demasiado largo, ningún problema. Le cambiamos la longitud. Ajá, fantástico. Ya le hemos encontrado una longitud correcta. Y vamos a crear otro cual ahora. Este es el de la cabeza. Fijaros que ya nos lo ha creado dependiendo de la columna porque lo hemos creado dentro. La longitud también es demasiado grande. Le vamos a poner un 0.8 también. ¿Vale? Y ahora esto todavía no afecta a nada, ¿vale? Tendremos después que asignarlos. Ahora solo vamos a crear un poco el dibujo. Bueno, ¿qué más creamos? Vamos a poner el otro hueso. No, de la cabeza no, chico. Este va a ser el hombro izquierdo y se lo vamos a incorporar a esta imagen de aquí. Fijaros que este es bastante pequeño, pero perfecto, ¿eh? Yo creo que por el tamaño ya le irá bastante bien. Vamos a crear otro.
Vale, ya hemos creado todo el esqueleto, como veis, parte de la columna, y de la columna sale la cabeza y los hombros. Esto lo podemos mover así sin ningún problema, pero todo depende de la columna, ¿eh? En el caso de que movamos la columna, como veis, se mueve toda la estructura. Perfecto, esto es lo que vamos buscando, ¿eh? Y también podemos mover pues cada uno de los huesos que conforman el esqueleto de forma independiente. ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer es el proceso de binding entre estos huesos y los diferentes gráficos, ¿eh? Bueno, esto lo podemos hacer desde la ventana Window. ¿Dónde está? Siempre que hago el zoom me pierdo. Window, Anima 2D, y dentro del Anima 2D la opción Sprite Mesh Editor. Bueno, aquí tenemos un problema de siempre que tenemos que seleccionar el sprite, ¿vale? Fijaros, y aquí ya lo vemos, ¿eh? Vemos un poquito, él nos dibuja una forma diciendo sobre qué es lo que actuará, podemos modificarla o no, pero realmente con lo que nos da él ya es suficiente. Vamos a crear, vamos a indicarle cuáles son los huesos que le afectan, ¿vale? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues desde aquí, a ver si arrastrando tan solo aquí, vale, perfecto. Aquí lo tenemos, vamos a arrastrar la cabeza aquí, hop, fantástico. Ya lo tenemos, como veis nos ha aparecido. Vamos a darle al Bind, muy bien. Aquí lo vemos. Vemos un poco como... Aquí vemos su área de influencia. En el caso de que en este gráfico tuviéramos diferentes huesos, veríamos que seguramente se va degradando y a la que hubiera otro hueso, ese sería el que tendría más influencia, ¿vale? Como aquí tan solo tenemos uno, pues toda la imagen nos aparece en rojo. Bueno, vale, ya tenemos el de la cabeza. Vamos ahora hacia la columna. Sí, apply. No le he dado aquí al botón de aplicar, ¿vale? En la columna tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Cogemos la columna y se la incorporamos. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues que como hemos creado toda una estructura, nos incorpora muchos más huesos de los que necesitamos, pero los podemos ir sacando. Primero los seleccionamos y los eliminamos todos menos la columna, que es el que queremos tener. Muy bien, ya lo hemos dejado aquí, le damos al Bind, le damos al Apply y ahora nos vamos a... Bueno, aquí quizás sí que tendríamos que retocar un poco, ¿vale? Para que no nos cogiera tanta parte. Pero bueno, ya veremos primero cómo funciona, después ya veremos también si tenemos que retocar algo o no. Venga, nos vamos pasando por todos, hemos pasado por la cabeza, por la columna, nos vamos al hombro. En el hombro le incorporamos su hueso, hacemos lo mismo, le eliminamos la mano, ¿vale? Bueno, ya los tenemos todos, ¿eh? Vamos a ver un poco cómo se comporta cuando lo movemos. Perfecto. Vemos aquí que se mueve. Atención, porque no lo estamos viendo en la cámara. Bueno, después lo soluciono, pero sí que aquí lo vemos. Vamos a mover la cabeza. A la cabeza no le he dado bien. Bueno, nos vamos. Cabeza. Vale, creo que ahora sí, ya está, ya lo tenemos.
Bueno, había empezado con un proyecto de 3D, por lo tanto me iban desapareciendo los sprites de la escena a medida que los iba combinando con los huesos. Lo que he hecho ha sido convertir el mismo proyecto a 2D y crear una escena nueva. Por lo tanto, aquí ya podemos ver realmente cómo afecta cuando realizo un movimiento de huesos al dibujo, ¿eh? Como veis, puedo mover la cabeza, los brazos, un poco todo, y a la que muevo la columna vertebral se mueve todo el conjunto porque todos los huesos dependen de él. Bueno, ahora vamos a crear una cosa que se llama IK y que es como los objetivos, ¿vale? Es decir, vamos a hacer que un conjunto de huesos se mueva persiguiendo a un objetivo, ¿eh? Y esto lo vamos a hacer para los brazos. Venga, vamos a crear un IK para cada brazo. Y dentro de Mar voy a crear un objeto nuevo. Acá está dentro de Mar, perfecto. Y aquí lo tenemos. ¿Dónde están 2D Object? NK Limp. Aquí le vamos a llamar Left. Lo desplazamos ahora que esté aquí más o menos cerca de la mano y... Vale, ya está. Le ponemos en Target, le indicamos cuál es el hueso que lo sigue y fijaros que ahora el movimiento de los huesos es coordinado, ¿vale? Ya me hace él la flexión, ¿eh? Fijaros en la parte de abajo cómo es un movimiento bastante realista de lo que sería un hueso. Bueno, pues vamos a crear el target para la otra mano. Y lo ponemos en sitio. Fijaros, ya está, ya lo tenemos. Y en el caso de que... Esperad, mira, ¿sabes qué? Los vamos a poner más o menos los dos así. Y en el caso de que queramos moverlos juntos, tan solo tendríamos que desplazar este objeto. Y veis cómo los brazos se mueven al unísono. Bueno, fantástico, ¿eh? Ahora ya lo que podemos hacer para acabar en un momentito es crear una nueva animación. Para crear la animación nos vamos a la ventana de Animation. La vamos a crear nuevo. Lo vamos a llamar... Venga, no lo ordeno. Entonces podríamos empezar a darle y, por ejemplo, ¿veis? Vamos cambiando la posición de los objetos. Y ahora podríamos ver ya más o menos cómo ha quedado. No es que sea una animación muy lotada. Aquí lo tenemos. Cambiemos esto. Y fijaros cómo queda. Perfecto, vamos a ver cómo queda esta animación cuando la ejecutamos. Como solo tenemos una, supongo que me la cogerá como la animación por defecto. Pues aquí tenemos todo un nuevo sistema para animar personajes y que vemos que conseguirán unos movimientos muy fluidos, ¿eh? Y son personajes 2D creados con los mismos programas que podemos hacer nuestros personajes de pixel art o con esos movimientos que eran más secos. Estos vemos que es un movimiento muy seco, ¿eh? Ya tenemos una técnica nueva, aparte de crear diferentes sprites y que se muevan como siempre, podemos utilizar un animador de esqueletos como animador 2D.
Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle al like, suscribiros al canal porque vamos a hacer muchas más cosas con animaciones y con diferentes sistemas. Y bueno, pues espero que nos veamos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos, hasta luego.